capítulo 3, versículo 8. Y de ahí vamos a pasar a Lucas 5:32. Si gusta irlo buscando y tenerlo ahí listo. Mateo 3:8 y Lucas 5:32. Ok, comenzamos entonces. Dice el pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 5 versículo 32. Lucas 5:32 dice Jesús hablando: no he venido a llamar ¿a quiénes? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy les quiero hablar, continuamos digámoslo así, esta serie de enseñanza. Hoy les quiero hablar acerca del arrepentimiento en el reino de Dios. El arrepentimiento. La semana pasada estuvimos viendo la salvación y la conversión. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando que la salvación es un acto de justicia de Dios instantáneo, momentáneo, es decir, de un momento? Cuando uno confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, uno recibe la salvación de Dios por gracia. Pero también la salvación tiene el objetivo de convertirnos y transformarnos. Después de la salvación viene la etapa de la conversión, que se da por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Convertirnos a la verdad de Dios, convertirnos en la palabra de Dios y a la palabra de Dios. Y es importante que todo creyente abrace estas dos cosas: ser salvo, pero ser convertido a la vez. Y el Señor busca convertir toda nuestra manera de ser. Ahora, siguiendo esa línea, la conversión solamente puede tomar lugar en una persona arrepentida. Por eso hoy quiero hablar acerca del arrepentimiento en el reino, porque entendemos como arrepentimiento humanamente o comúnmente como pedir perdón. Pero arrepentimiento tiene que ver mucho más allá, y en esencia no tiene que ver con pedir perdón, sino que tiene que ver con un cambio de mente, un cambio desde adentro hacia afuera. Entonces, todo proceso de conversión tiene efecto, tiene poder sobre una persona que está dispuesta a arrepentirse. Y por esto mismo, porque separamos la salvación de la conversión, por eso le cambiamos lo que el arrepentimiento significa en nuestras vidas. Muchos pensamos que el arrepentimiento solamente debe de ser cuando vengo a conocer a Cristo Jesús y vengo a rendir mi vida delante de Él, y hasta ahí se arrepiente la persona. Por eso solamente es salva pero no convertida, porque solo se arrepintió en un acto y en un momento. Pero la Biblia nos llama a vivir una vida de arrepentimiento, no un momento de arrepentimiento. El primer arrepentimiento que tenemos, sí, es el de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer que hemos sido pecadores, que hemos faltado a su palabra, que hemos pecado contra Él, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos apartados de su gracia, pero que esa sangre nos permita a nosotros acercarnos a Él y pedirle esa salvación. Entonces, si nos arrepentimos para que nuestros pecados sean perdonados, pero después seguimos arrepintiéndonos. Toda una vida de fe. Y entonces,
En este pasaje Jesús habla y dice de Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este pasaje no es meramente que dice si eres justo no te llamo a arrepentirte, sino que si tú te justificas, nunca vas a poder arrepentirte. Por eso un versículo antes dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso tenemos que mantener una condición espiritual interna de pobreza espiritual, es decir, que nuestra necesidad de Él sea siempre. Es decir, por eso Jesús habla, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y entonces el Señor siempre va a obrar y siempre va a venir en aquellos que reconozcan que siempre hay una necesidad de Él, que siempre hay algo que debe de ser cambiado, que no lo hemos alcanzado todo, como dijo el apóstol Pablo, sino que siempre hay algo por lo cual necesito. En el momento en el que yo comienzo a justificarme, en el comienzo en el que yo creo alcanzarlo todo, en ese momento dejo de arrepentirme y por consecuencia dejo de convertirme. En el antiguo cristianismo, y le digo antiguo en lo que yo aprendí cuando era más joven, una persona se convertía en un día nomás. Y no, mi intención no es decirle antiguo a nadie aquí, ¿verdad? Pero yo sé que me entienden el punto. Yo me convertí ese día, ok, ¿y los demás? Yo entiendo que ese día venimos a los pies de Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, pero en el momento en el que dejo de arrepentirme, en ese momento dejo de convertirme. ¿Por qué? Porque arrepentimiento responde al cambio de mente. Una persona que se convierte constantemente, su mente está siendo cambiada y transformada. Romanos 12:2. Vaya conmigo ahí, yo sé que tal vez ya se sabe este pasaje, pero quiero que lo recordemos en esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la conversión trae una transformación. Pero el arrepentimiento le abre la puerta a esa conversión. El hijo pródigo era hijo, heredero, pero se fue, malgastó sus bienes, en esencia dejó de ser hijo y luego fue un mendigo. Y luego después viene y se arrepiente y dice, ya sé que no merezco ser hijo. Estoy como mendigo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Porque el arrepentimiento venía con un cambio. Ya no quiero ser el mendigo que malgasté. Quiero estar aquí, aunque sea, cámbiame a esta condición. Dios en su misericordia nos da mucho más de lo que merecemos. Cuando nos arrepentimos de verdad, ahí experimentamos la plenitud de la gracia de Dios, dándonos mucho más abundantemente de lo que entendemos. Porque el Señor nos da una oportunidad y muchas veces no la merecemos, porque nos da abundantemente más de lo que entendemos y pedimos. Y ahí viene la transformación. Entonces venimos a entrar a un proceso de transformación, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra arrepentimiento es indispensable para ingresar a una vida dentro del reino de Dios. Es indispensable el arrepentimiento para formar parte de la vida que hay en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto está atado directamente a los propósitos de Dios para cada persona.
Y esta persona, antes de arrepentirse por el pecado, por la maldad, por la esclavitud, por el mundo, nos hemos apartado de esos propósitos eternos de Dios. Y cuando yo me arrepiento, no solamente vengo a ser hijo de Dios, sino que ahora vengo a tener una identidad diferente y una forma de vida diferente para poder recibir lo que ya estuvo establecido para mí desde el principio. Necesitamos regresar a Dios para poder vivir de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo al diseño original por el cual nos creó. Todos aquí sabemos que tenemos un propósito en Dios. Amén. Usted debe de saber siempre que Dios no lo creó y no lo envió a esta tierra para perder tiempo, para hacer vida, para hacerse viejo, para hacer hijos, para trabajar y a ver qué le sale. No, Dios lo mandó con una asignación y un propósito divino. Pero por el pecado, por el mundo, por la maldad, al llegar a esta tierra y al crecer, nos hemos apartado de esos planes y propósitos divinos. Y la manera en cómo regresamos al plan original es arrepintiéndonos, teniendo un encuentro con Dios y entonces abrazando todo lo que Dios había tenido para nosotros. Ahora, el arrepentimiento siempre trae cambio, pero hoy le quiero mencionar 4 cambios. Yo creo que hoy no voy a terminar, lo vamos a dejar en 2 partes, pero el arrepentimiento principalmente trae 4 cambios a la vida de una persona que se arrepiente a plenitud, que se arrepiente con un corazón genuino, verdadero. El primer cambio que viene a la vida de una persona arrepentida es un cambio de parecer. Cambio de parecer. Si trae para apuntar, hágalo. Porque va a ser interesante, va a ser bueno que usted medite todo esto. Cambio de parecer. Estas son las ideas que se juntan, que se pegan, que se adhieren al entendimiento. Las ideas, preceptos, conceptos que se juntan a mi entender. A causa de las experiencias y conocimiento que adquirimos en las etapas de vida que hemos vivido. Y que esto forman una percepción de las cosas que pasamos. Toda la información, todas las ideas, todos los conceptos que le entraron a su mente por la experiencia y lo aprendido de la vida, y lo hace perceptible. Ejemplo, una mujer siempre fue maltratada por un hombre. Eventualmente, para ella, todo hombre que se le acerque se le puede acercar con el objetivo de maltratar. Porque se forma una estructura de pensamiento, se forma una idea. Una mujer o un hombre que crece en la pobreza, crece en un ambiente sumamente pobre. Y su estructura de pensamiento puede formar que solamente hay que vivir con lo necesario. Le voy a dar un ejemplo. La mamá del pastor Héctor, mi abuelita, esa señora tenía el closet lleno de ropa, pero ropa sin usar, porque ella se quedó en la mentalidad de lava y seca. Ideas, preceptos, pensamientos. Mi abuelito también, el papá de mi mamá. Yo entraba y ahí veía camisas que le había regalado y no las había estrenado. Le dije, abuelo, venga, cámbiese. Vamos a salir a comer. Pero el precepto, percibo algo. ¿Alguien le ha batallado, le ha ido mal en la vida?
le va a costar tener fe en Dios cuando Dios te dice, confía en mí, yo voy a hacer, y nadie ha hecho nada por él o por ella en la vida. Preceptos. Por eso tenemos que cambiar de parecer, hermano. Cuando llegamos a la palabra de Dios, al conocimiento de Jesucristo, tenemos que entregar todas esas ideas. Por eso la palabra del Señor nos dice que derribando todo argumento y fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa estructura de pensamiento, por lo que estudiaste, por lo que te enseñaron, por lo que viviste, por lo que pasaste, lo que te hicieron, se ha convertido en una fortaleza, una estructura, un argumento que no deja ni a Dios entrar ahí. Dios te dice, quiero hacer algo en tu vida poderoso, quiero hacer algo grande, quiero que impactes vidas, quiero que impactes tu familia. Y dices, no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Porque la fortaleza y el argumento te ha ganado, te ha dominado. Ejemplo, déjame pongo bíblico para aquellos que solo piensan que saco los profetas esos, ¿verdad? Juan, si no mal recuerdo, Juan capítulo 5. Jesús llega al estanque de Betesda. 38 años tenía este hombre paralítico ahí en el estanque. Y fíjese qué tremendo es esto, que este hombre tantos años le hicieron convertir a ser una fortaleza y un argumento. ¿Con qué le contestó este hombre a Jesús? Con argumentos. Demostró la fortaleza, su parecer. Fíjese qué tremendo. Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre muestra su mentalidad. Muestra. Por eso la palabra, no recuerdo el pasaje, si me lo ayudan a encontrar. Dice, creo que es Proverbios, dice, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Este hombre no solamente había pasado una condición física de parálisis, sino que tanto concebirlo mentalmente, ya no solamente tenía parálisis, ya era paralítico todo. No solo de cuerpo, de mente, de espíritu. Y algunas veces estamos batallando con cosas no que padecemos, sino que casi nos estamos transformando. Y el Señor quiere que te arrepientas, que cambies de mente, que tú exhibas y que tú pongas delante de Él esas cosas que te han pasado. ¿Por qué? Porque no solo te ha pasado, te estás convirtiendo en ello. Proverbios 23:7. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Algunas personas han sido dolidas por mucho tiempo. Y no solamente sufrieron un dolor, ya son dolidas. Y muchas no solo son dolidas, que si no perdonaron, no solamente viven y son dolidas, sino que viven y son amargadas. Aleluya, eso es como que estuvo más pesado, ¿eh? Ahora escúcheme esto. Le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque no se supone que nadie debe de ser amargado. Cuando yo tengo un dolor, lo presento. Cambio mi mente con respecto a eso y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, perdono todo aquello que me hicieron, perdono a fulano de tal que me hirió, perdono a sutanito que me lastimó, y suelto esta carga y esta herida en el nombre de Jesús, y pido que rompas toda cadena que aprisiona mi vida. Ahí tú te arrepientes por entregar eso, y entonces cortas toda cadena que se pueda convertir en fortaleza, en argumento. Porque si no, escúchame, una persona que llega hasta la amargura no solamente se amarga contra quien lo dañó, se amarga contra todos. Yo no sé por qué tenía que hablar de este asunto, pero a alguien le está cayendo el 20. Por eso el cambio de parecer.
Una persona así dice: no, si a mí nunca me vienen a pedir perdón, yo no perdono, porque ya se convirtió en ello. Dios dice: no, cambia de parecer. Este hombre paralítico no cambió de parecer, no solamente sufría parálisis corporal, todo él estaba paralítico. Y algunas de las cosas que has vivido, algunas de las ideas que aprendiste de vida, te han dañado tanto que te convirtieron en alguien que Dios no creó. Y por eso no logras vivir a la plenitud la vida de Cristo. Por eso cuando entendemos esto de arrepentirnos, no es porque ahí venimos con el palo y otra vez: arrepiéntete, ¿por qué no entiendes, cabezón? No, es porque necesitas arrepentirte para que no seas lo que Dios no te llamó a ser. Dios quiere que nos arrepientamos siempre para poder vivir a la plenitud de lo que Él diseñó para nosotros, lo que Él preparó para nosotros, lo que Él anheló siempre para nosotros vivir en ello. Dice su palabra que Él nos creó para vivir en buenas obras que Él había preparado de antemano. Y hay cosas en nuestras vidas, hermano, que se han convertido en fortalezas, estructuras, paradigmas que no nos dejan vivir una vida de fe, que no nos dejan arrepentirnos, que no nos dejan convertir esa área de nuestras vidas, porque seguimos arraigados y seguimos plantados no en Cristo, en aquello que nos hicieron, en aquello que nos enseñaron, en aquello que sucedió, en aquello que atravesó nuestra vida. ¿Sí ve por qué? Ahora cuando vemos que necesitamos estar arraigados en Cristo, es porque si no nos arraigamos en Cristo, nos vamos a quedar arraigados a otras cosas que traemos del pasado. Todo esto forma percepciones. ¿Y sabes qué es lo tremendo de la percepción? Que conforme tú percibas es la manera, o más bien, en cómo tú percibes determina cuánto recibes. A como tú percibas es como tú vas a recibir. Y ponlo en cualquier área de tu vida. Pero te pongo un ejemplo bíblico. Muchos a Jesús lo percibieron solamente como el carpintero, el hijo del carpintero. El que trabaja ahí en la carpintería con su papá. Lo vimos cómo se crió, lo vimos cómo se fue levantando y todo. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros entre ellos, porque lo percibieron más como el hijo del carpintero que como el hijo de Dios. Y hay veces que en tu vida hay percepciones que te están dañando tu vida espiritual. ¿Cuál es tu percepción contra la palabra o hacia la palabra, hacia Dios mismo? Muchos no tuvieron una buena experiencia con un padre. Muchos no tuvieron una experiencia de lo que es un ambiente de amor. Y cuando Dios quiere venir sobre ellos y amarlos y gobernarlos y ayudarles, no se dejan, porque ellos no conocen lo que es eso. No saben lo que se siente. Lo pueden escuchar y hasta a veces decir: yo no sé si eso existe de verdad. Porque tú no lo has conocido, no quiere decir que no existe. Tu percepción es bien importante. Por eso necesitamos cambiar de parecer. Ahora escucha esto. Mi parecer humano jamás va a poder trabajar con el reino de Dios. Mi parecer humano jamás será tierra fértil para la palabra de Dios. Mi parecer humano jamás será un ambiente idóneo donde el reino de Dios se establezca y se mueva. Por eso es importante este cambio de parecer. Cuando me arrepiento, esto debo de entregar delante de Dios.
Por eso ya no es que sí vengo y le pido perdón al Señor por mis pecados y le digo: Señor, me arrepiento, ven a mi vida, por favor lávame, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, ven y gobierna mi vida, pero el que me la hace me la paga. No, es que no cambiaste de parecer. Porque si fuese así, el que la hace la paga, hermano, ya lo hubiéramos pagado nosotros hace un buen rato. Por eso el cambio de parecer. Por eso a veces la vida de Dios parece inalcanzable, parece surreal o irreal. Cuando alguien te habla de la paz de Dios y solo has vivido crisis tras crisis, problema, tú dices: eso no existe, qué falacia. Es que tu cambio de parecer, tu parecer no deja entrar esa otra realidad. No la deja entrar. Se opone, se resiste. Por eso Dios claramente dice: mis pensamientos no son sus pensamientos. Se supone que debieran ser sus pensamientos como los míos, pero no lo están siendo. ¿Sabes cuánto anhela Dios que su iglesia, que sus hijos pensemos como Él? Pensemos lo que Él piensa, creamos lo que Él cree. Él quiere que cambiemos de parecer para que podamos recibir la plenitud de su persona, de su palabra y de su reino. De su reino. Por eso cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos y les dice: venga a nosotros tu reino, que venga tu manera de pensar, que venga tu manera de percibir, que venga tu manera de hacer, que venga tu manera de realizar las cosas. Es un cambio total. Cuando pedimos venga a tu reino, queremos un cambio profundo desde nuestro interior. ¿Seguimos aquí? Cambio de parecer. Ese es el primero. Segundo, cambio de actitud. Iba a decir esta está buena, pero la primera ya estuvo buena suficiente. Cambio de actitud. Y esto responde a la forma como decidimos asumir o responder a los asuntos de la vida y cómo actuamos ante ello. Cambio de actitud. Cómo yo respondo a las cosas. ¿Cómo respondo? ¿Cómo asumo yo? ¿Cómo decido ante los asuntos que me suceden? Por eso debe de haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento no solamente es el perdón de pecados, es el cambio de mente. Cambio total. ¿Por qué es importante este cambio de actitud? Recuerdo el pasaje de Primera de Reyes capítulo 17, donde el profeta Elías viene al encuentro por una orden, una palabra de Dios que le dice: ve a la ciudad de Sarepta de Sidón y ahí te vas a encontrar una mujer que recoge leña. Ve a su casa y pídele de comer. Ella te va a sustentar. Y entonces el profeta Elías llega a la vida, a Sarepta de Sidón, y se encuentra con la mujer, y llega a la vida de esta mujer y le dice: mujer, te pido que me des un bocado de pan. La respuesta de esta mujer es: Señor, no tengo más que un puñado de pan y un puñado de harina, y un poco de aceite. Y estaba por preparar y cocinar una torta, no sé si de pierna o de milanesa, pero una torta para mí y para mi hijo,
y para que después de eso nos dejemos morir. Vea, la percepción de ella ya era: me voy a morir después de este último bocado. ¿Cómo asumir los asuntos? Ella ya estaba dispuesta en su actitud a cocinar lo último que tenía, a hacer lo que iba a hacer para recibir lo que había concebido en su mente. Pero viene una palabra del Señor. Por eso escucha, lo que va a cambiar tu forma de decidir las cosas es una palabra de Dios recibida en tu corazón. Esta mujer en su corazón ya tenía la muerte, pero llega la palabra de Dios y el profeta Elías le dice: haz como dijiste, lo mismito, pero haz esto primero, dame a mí. A lo mismito, solo agrégale esto que Dios te está diciendo a través de mi boca. Y entonces la mujer tenía dos opciones: o ignoro a este loco vagabundo que se me acercó de la nada y me está diciendo que le dé del pan que tenía y que era lo último que me quedaba para morirme mi hijo y yo. O sea, me quiere quitar lo que me queda, o sea, quiere que me muera antes. O sea, me está quitando todo lo que tengo. A veces Dios te va a meter en una situación donde te va a confrontar con su palabra, donde vas a sentir que te va a quitar lo único que tienes, porque te has acostumbrado a caminar sobre esa estructura, sobre ese paradigma, sobre esa forma de hacer las cosas, sobre esa actitud como siempre has decidido. Y sí, Dios te quiere quitar eso. Dios me quiere quitar eso también. Estamos en necesidad. Sin Dios, sin la palabra, sin el reino, sin conocer nada de Él, corremos en desesperación, corremos en aprietos, nos sentimos hundidos, nos sentimos destrozados. Pero con la palabra no podemos actuar de la misma manera. Es una lucha. Las cosas del Espíritu se oponen contra tu carne. Tu carne quiere que actúes como siempre has actuado. Tu carne se quiere sentir segura de que ella sigue en control, de que tu estructura y tu forma sigue gobernando y sigue dominando y sigue asegurando que lo único que pasa en tu vida tiene que ver por ti. Dios dice: no, quiero que aprendas que todo lo que pasa en tu vida pasa por mí, por mi palabra, por mi fidelidad, por mi sustento, por mi poder, por quién soy yo. Como iglesia, hermanos, tenemos que saber esto. Esto nos cambia totalmente la actitud ante todo lo que pasemos. Todo lo que pasemos. Mire, tremendo este Job. Ya habíamos visto este pasaje, pero la actitud de Job dice: aunque él viniera a matarme, aún así al único que espero es a él. Vean qué cambio de actitud. Con todo lo que le había pasado, a lo mejor él pudo haber sentido: no, hombre, el Señor nomás vino a destrozarme la vida. A Dios se le ocurrió en este momento que me iba también quitarme a mis hijos, quitarme el ganado, quitarme mis siervos, quitarme las tierras, quitarme lo que tenía. ¿Con qué actitud iba a estar Job? Imagínense. Pero dice la palabra de Dios que en todo él nunca renegó contra Dios. Ese es un cambio de actitud. Porque entendemos que todo viene de Él, todo vuelve a Él. Cambio de actitud. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, no solamente en cuestión de carácter, de emoción, en cuestión de vida. ¿Sabes que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra actitud es la que decide nuestros pasos de vida? Déjenlo de un ejemplo más así pesadón. Nos ha tocado conocer casos donde mujeres de corta edad se buscan hombres de muy grande edad porque no tuvieron un padre cerca y buscan un padre en vez de un hombre. Les dije que iba a estar más pesado. ¿Por qué? Porque la actitud
le llevó a dar un paso de vida. Así como jóvenes han buscado mamás en lugar de mujeres. Me voy más adentro. Y porque muchas veces quieren sentirse niños toda la vida. La actitud muchas veces nos hace dar pasos de vida, de los cuales después que cambiamos de actitud decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Y ojalá en los matrimonios no sea así, ¿verdad? Pero hay veces que la actitud, ¿qué nos gana al decidir? ¿Qué se impone cuando hay que tomar un paso? Se oye bien, pero es difícil, te lo digo, es difícil. Se levanta la segunda gran hambre en la tierra, Génesis 26, e Isaac estaba a punto de descender a Egipto para sobrevivir. Pero Dios vino y le dijo, hey, no te muevas. Vete al lugar donde yo te mandé y ahí yo te voy a sustentar y te voy a hacer próspero. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestro parecer y nuestra actitud hacia la vida conforme a la palabra? Porque una palabra de Dios nos sostiene cuando no hay nada de qué sostenernos en la vida. Vas a llegar a momentos, hermano, hermana, en la vida donde solamente un cambio de actitud, de una respuesta ante las cosas de la vida conforme a la palabra, te van a salvar de no hundirte. Hechos 27. Me están lloviendo pasajes ahorita. Hechos 27. Pablo está amarrado en la nave. Se viene un tormentón, pero bueno. Se empieza a quebrar y despedazar la nave. Pero el ángel del Señor vino y visitó a Pablo y le dijo, diles que estén todos tranquilos, porque nadie se va a morir. Sí, se va a despedazar la nave, sí, no va a quedar pedazo tras pedazo, sí, se van a perder los bienes que están cargando, pero no se va a morir nadie. Porque una palabra de Dios, hermano, te va a sostener ahí cuando todo se te cae a pedazos. ¿Cuál va a ser tu actitud en medio de eso? Por eso es importante recibir la palabra, como dice Santiago, con mansedumbre, porque solamente la palabra implantada tiene poder para salvarnos. Por eso la intención de la palabra predicada es que tu percepción, pero que tu respuesta a las cosas cambie, sea influida, gobernada por la palabra de Dios. Imagínate, faltan dos cosas y yo creo que ya no voy a acabar. Pero imagínate si solo estas dos cosas trabajamos día a día para sembrarlas y arraigarlas en la palabra y en la persona de Cristo. ¿Qué diferencia de vida había en nosotros? Si tu parecer sería conforme, dice Primera de Corintios 2:16, conforme a la mente de Cristo. Porque escucha, se supone que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasaría? Imagínate si trabajamos en un parecer distinto. Que fueras a trabajar todos los días, pero sabiendo que tu trabajo no es tu sustento. Trabajarías con menos presión. Tal vez trabajarías con más gozo. Porque tú sabes que si hago o no hago, mi sustento es Dios. Que si hay o no hay, mi sustento es Dios. Yo recuerdo una vez, no voy a decir nombres para no decir marcas, pero yo recuerdo una vez un hermano de la iglesia que no trabajó por un mes, no tuvo trabajo un mes, y lo vimos. Esa fue la etapa, la temporada donde más gordito lo vimos. No se murió de hambre por falta de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no corresponde a sustento. Si eso cambia nuestra manera de pensar, y aunque sea en eso,
tú vas a estar libre de tu mente, libre hasta en tus emociones, libre en cómo. Mira, sabía que puedes estar tan atado por ese simple hecho de trabajar en algo en lo cual no descansas, y gente que responde tan feo. O sea, gente en su trabajo que como que no está a gusto, no es feliz, no es contenta, y no, hombre, te responden de una manera que qué bárbaro. Mejor lo hubiera buscado en internet, ahí nadie me responde feo. Pero si descansaras en ello, si tomaras la palabra de verdad y dijeras y creyeras lo que Jesús dice: si ninguna ave trabaja, si los lirios del campo tampoco, y se visten, sí, espectacular, ¿de qué te estresas tú? Si tu Padre conoce tus necesidades, si tu Padre sabe lo que quieres, si tu Padre sabe lo que necesitas. Porque imagínate eso. Ahora, todo responde a vivir una vida de arrepentimiento. Por eso no nos arrepentimos solo el día que conocimos a Jesús. Y es más, si nos arrepintiésemos por conocer a Jesús, con más razón deberíamos de vivir arrepentidos, porque deberías de vivir toda la vida conociéndolo a Él. ¿Sí estamos? Yo conocí a Jesús en el año 90 y sí. ¿Y ahorita lo conoces? Está como alguien que de repente una vez dijo: no, es que yo llevo 30 años en el evangelio. Sí, pero el evangelio en ti, ¿cuánto lleva? No es lo mismo. Si conociéramos a Cristo, y el conocer a Cristo trae una conversión, trae un arrepentimiento, trae un cambio, entonces toda la vida debo de conocerle. Y claro, esto nos lo dice Pablo: todo lo que he ganado, todo lo que he aprendido, todo lo que he tenido, lo he echado por basura, lo he tomado por basura a fin de conocerle a Él. Fíjate, Pablo está diciendo: mi parecer, mi actitud, porque yo, judío con judío, griego con griego, romanos con romanos, o sea, yo era la salsa de todas las mesas. En donde me sentara, me respetaban. A donde llegara, me reconocían. Pero todo lo doy por basura. ¿Por qué? Porque prefiero conocerle a Él. ¿Cuánto? Imagínate, esto es tremendo. ¿Cuánto el parecer de lo que nos hemos ganado? ¿Cuánto el parecer de lo que hemos logrado? ¿Cuánto el parecer de donde nos hemos logrado posicionar? Lo podemos rendir a Cristo. Ahí me arrepiento, porque yo sé que mi ropa no habla de mí, yo sé que mi calzado no habla de mí, yo sé que mi vocabulario no habla de mí. En esencia, escuche, en esencia, conocer a Cristo, no mis pertenencias, no mis bienes. Por supuesto hay un impacto después de todo ello, pero hay gente que trabaja para sentirse alguien. Hay gente que se viste de algo para sentirse alguien. Hay gente que se compra cosas para sentirse de algo. Ya no le sigo porque veo incomodidad aquí en el auditorio. Hay gente que está ahí clavada. Su parecer de insatisfacción, su actitud de insatisfacción lo lleva a vivir una vida despilfarradora. Hay gente que cambia vehículo cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses. No solo porque tiene, gloria a Dios que porque tienen, pero la raíz de eso viene por muchas veces una área de insatisfacción y de infelicidad, que no le hace que te compres un Lamborghini último modelo, el de lujo, o un Ferrari, o un triciclo. Si tienes paz y gozo en tu corazón, eres contento hasta en patín, mientras no sea del diablo, pero eres feliz.
Digo, porque de repente recuerdo una hermana que dijo: no, hombre, no tengo ni para andar en patín del diablo. Pues qué bueno que no tiene, porque si anduviera, híjole. Hasta ahí lo dejo. Ay, Dios mío. Cambios, arrepentimiento en el reino. Si ve, lo que Dios quiere hacer va mucho más allá de lo que entendemos así por encimita. Toda la vida Dios quiere traer un arrepentimiento a nosotros. Es que yo le hacía de esta manera. Le hacías. Dios te está enseñando una nueva forma de vida. Dios te está enseñando una manera de creer diferente, una manera de confiar diferente, una manera de tener gozo diferente, una manera de tener paz diferente. Allá afuera muchos tienen que ponerse hasta atrás de alcohol para sentir algo. O con un foquito, ¿verdad? Con Dios está todo completo. Hay plenitud de vida en Cristo. Si yo entiendo esto, hermano, imagínate la solidez de vida, de fe, sobre la cual vamos a vivir toda nuestra vida. Imagínate la solidez y la confianza de tus pasos, de tus acciones, cuando sabes que todo esto y todo lo que haces está respaldado no por ti, por la persona de Dios, por la palabra de Dios, por la fidelidad de Dios, por la palabra de alguien que no puede mentir, que no puede arrepentirse, que no puede fallar. Dios simplemente no es que no quiera, no puede fallar. ¿Cuánta más confianza necesitas si tienes como Padre, como Dios y como Señor a alguien que no puede mentir ni fallarte? Es imposible que lo haga. Por eso cuando hacemos algo de parte de Dios, no nos preocupa si se va a sostener o no, porque no es mi trabajo que se sostenga, es el trabajo de Dios, porque Él lo envió a hacer. Yo soy administrador en hacer lo que tengo que hacer para dar fruto a eso, pero el que da el crecimiento es Dios. Dios. Por eso el cambio de parecer y de actitud. Si le estás batallando un poco de fe, haz pequeños cambios. Si de repente ves que no sabes si vas a salir la semana o crees que vas a pasar por necesidad de comida, de alimentos, de algo, declara una palabra de Dios. Ven, enciérrate en tu cuarto y ve con tu Señor. Ora por tu alacena, ora por tu comedor. Declara una palabra: Señor, gracias porque tú traes a manos llenas sobre mi casa. Gracias porque mi alacena rebosa de alimentos. Gracias porque en esta mesa no faltará. Gracias porque tu fidelidad está sobre mi hogar, aunque no tengas ni para una tortilla. Pero la palabra cambia el parecer, la actitud cambia el parecer. Te digo porque ya hemos pasado por ahí. Y hay veces que te va a tocar hacer ayuno involuntario. Pero es no porque Dios me falló, bueno, voy a ayunar. No, hermano, porque sabes que Dios no falla. Y porque aún esa necesidad se la llevas a Él. Padre, en el nombre de Jesús, de repente, ¿quién vive? Y llegan pollos a la casa. Hermanos, si Dios usó cuervos para alimentar a un hombre de Dios que no era su hijo, ¿qué no puede usar Dios para alimentar a sus hijos y sus hijas? ¿Qué más? ¿Qué más? Y escucha, los cuervos nunca fueron a una iglesia cristiana y Dios los usó. A ver si Dios toca el corazón del hermano fulano. Y si Dios quiere usar a un inconverso, ¿qué? Y si Dios quiere usar a un conocido, ¿qué? Y si Dios quiere usar a un familiar, ¿qué? Por eso le confiamos a Dios, porque Él usa a quien se le dé la gana usar. Él lo hace de la manera como Él quiera. Él mueve lo que tenga que mover para hacer. Por eso cambiamos nuestro parecer y nuestra actitud. Ya le voy a parar ya porque se hace noche. Cuando todo esto cambia, hermano, cuando todo esto cambia,
hay un impacto tremendo en nuestras vidas. Yo puedo caminar como si trajera $1,000,000 con 0 pesos en la bolsa, pero estoy confiado como un león, dice la palabra. El justo vive confiado como un león. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe. El justo sabe que lo que lo sostiene no es dinero, no es gente, no son recursos, no son relaciones, no, es la fe lo que lo sostiene. Por eso el cambio en nuestro caminar, en nuestro decidir, en lo que hacemos. Caminamos, hermano. Dijeron un comercial ahí, totalmente palacio. Y no por el palacio de hierro chafa, ¿eh? No, por el palacio del reino de Dios. Porque tenemos el rey que nos da a manos llenas. Confíale a él. Iglesia, tenemos que adoptar todo esto. Es nuestra herencia. O sea, no es un favor, es tu herencia. Que cambies tu mente para que agarres todo lo que te dejaron ahí. Todo lo que te dejó Dios a través de Cristo es tu herencia. No dejes que nadie se robe lo tuyo. No dejes que nadie se quede con lo que te pertenece.